Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, sobre todo si siguen de cerca el mundo del espectáculo y las relaciones entre celebridades. Hoy vamos a hablar de algo que ha causado furor en redes sociales y en la prensa, la espectacular trenza africana que lució Demet Özdemir. Y lo más interesante, y el título lo insinúa, vamos a desvelar cómo supuestamente la hizo Can Yaman. Sí, han oído bien. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y por supuesto mucho entretenimiento. Antes de sumergirnos en todo este fascinante mundo, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así nunca se perderán nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y exclusivo. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Ahora sí, vamos a empezar con la chispa que encendió esta noticia. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional. Han trabajado juntos en exitosas series como Erkenci Kuş, donde su química en pantalla era innegable y esto, por supuesto, desató todo tipo de rumores y especulaciones sobre su vida personal. Si bien su relación romántica ha sido un tema candente durante mucho tiempo, y ha tenido sus altibajos, algo que también ha capturado la atención de sus fans es su estilo, su moda y las interacciones que comparten, incluso cuando no están trabajando juntos en un proyecto. Hace poco Demet Özdemir apareció en un evento o en una sesión de fotos, no estoy completamente segura de los detalles exactos, pero lo importante es que su look se volvió viral. Y el centro de atención fue, sin duda alguna, su cabello. Llevaba una trenza africana increíblemente elaborada, larga, pulcra y que le sentaba espectacular. Era el tipo de peinado que no solo luce bien, sino que también requiere habilidad y tiempo para ser realizado. Las fotos y vídeos de ella con esta trenza inundaron Instagram, Twitter y todas las plataformas de redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar: qué belleza, le queda divino, qué peinado tan original, y por supuesto, la pregunta que muchos se hacían: ¿quién le hizo esa trenza tan perfecta? Y aquí es donde entra en juego el nombre de Can Yaman. Los rumores, las conjeturas y las informaciones que empezaron a circular apuntaban a que, de alguna manera, Can Yaman habría estado involucrado en la creación de esta impresionante trenza. Imaginen la escena. Dos de las celebridades más famosas de Turquía, trabajando juntos en un peinado tan intrincado. Esto, por supuesto, reavivó la llama de la curiosidad sobre su relación y su dinámica. ¿Era cierto? ¿Simplemente un rumor más, o había algo de verdad en ello? Pues bien, vamos a desgranar un poco más esta historia. Las fuentes, que a menudo son un poco misteriosas en el mundo de las celebridades, comenzaron a sugerir que Can Yaman, conocido por ser detallista y, según algunos, un poco maniático con el cuidado de su imagen y la de quienes lo rodean, habría tenido un papel activo en la realización de la trenza de Demet. Algunos reportes indicaban que él mismo, con sus propias manos, le habría trenzado el cabello. ¡Guau! Esto, de ser cierto, añadiría una capa completamente nueva e inesperada a su relación. Piensen en la complejidad de una trenza africana. No es algo que se haga en 5 minutos. Requiere paciencia, habilidad manual y un conocimiento de las diferentes secciones del cabello. Si Can Yaman realmente se dedicó a hacerle la trenza a Demet, esto nos dice mucho sobre la confianza y la intimidad que deben tener. No cualquiera se deja hacer un peinado tan elaborado por otra persona, y menos aún si esa persona es una figura pública con la que se ha rumoreado una relación. Los detalles que se filtraron, o mejor dicho, las especulaciones que se volvieron virales, hablaban de que Can Yaman, quizás practicando o simplemente queriendo sorprender a Demet, se puso manos a la obra. Algunos incluso sugirieron que él mismo tiene cierta habilidad con el cabello, quizás por su experiencia en producciones donde a veces hay que retocarlo oxo por simple interés personal. Imaginen la escena, una tarde relajada, quizás en casa, y Can Yaman, con la concentración de un artista, creando esta obra de arte en la cabeza de Demet. Es una imagen bastante romántica, si lo piensan bien. Por supuesto, es importante recalcar que esto nació principalmente de rumores y de la sugestión del titular del vídeo, que está diseñado para captar la atención. No hay una confirmación oficial y directa por parte de ninguno de los dos actores de que Can Yaman haya sido el artífice de la trenza. Sin embargo, en el mundo de los fans y de la prensa del corazón, estas pequeñas pistas y filtraciones son suficientes para desatar un huracán de conversaciones.
La gente ama imaginar estos momentos íntimos entre sus parejas favoritas, y más aún cuando se trata de parejas que han capturado su imaginación en la pantalla. ¿Qué podría significar esto si fuera cierto? Pues además de lo obvio de la habilidad manual, sugiere una dinámica de cuidado y atención mutua. En una industria tan ajetreada y a menudo superficial, encontrar momentos de conexión genuina y gestos tan personales como hacerle el peinado a alguien es algo que resuena mucho. Demet Özdemir es conocida por su estilo y por estar siempre impecable, y que Can Yaman se haya tomado el tiempo y el esfuerzo para crear este look para ella, dice mucho sobre su relación. Podríamos especular que quizás Can Yaman vio a Demet con la necesidad de un peinado especial, o que él mismo tenía una idea de cómo quería verla, y decidió hacerlo él mismo. Tal vez era un gesto para demostrar su cariño, o simplemente porque disfrutaba de la actividad. Las posibilidades son infinitas y honestamente es parte de la diversión de seguir a estas celebridades. No sabemos exactamente lo que sucede detrás de cámaras, pero las teorías y las historias que creamos son lo que mantiene la chispa viva para los fans. Además, el hecho de que se haya destacado la trenza africana, tiene su propio significado. Estas trenzas son un símbolo de fuerza, cultura y belleza en muchas partes del mundo. Que Demet Özdemir, una mujer que representa la belleza y el talento turco, luzca este peinado, y que la conexión sea con Can Yaman, añade una capa de interés adicional. Podría ser una forma de experimentar con diferentes estilos, de rendir homenaje a una estética particular, o simplemente una elección de moda personal. Ahora hablemos un poco de la reacción del público. Cuando las fotos de Demet con la trenza empezaron a circular, y con el rumor de Can Yaman involucrado, la respuesta fue abrumadora. Los comentarios en redes sociales explotaron. Muchos fans expresaron su admiración por la belleza de Demet y por la posible dulzura del gesto de Can Yaman. Otros se emocionaron ante la idea de que la pareja, a pesar de los rumores de separación o distanciamiento, aún pudiera tener este tipo de conexiones. Es el poder de la química de pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es importante mencionar que en el mundo de las celebridades, los rumores pueden surgir de muchas fuentes, comentarios de amigos, fotos en redes sociales que se interpretan de cierta manera, o incluso de la propia creatividad de los fans. En este caso particular, la fuerza del rumor se debe en gran parte a la popularidad de la pareja y a su historia compartida en la serie Erkencikus. La gente se aferra a la esperanza de que sus parejas favoritas de la televisión puedan mantener esa magia en la vida real. Si nos ponemos a pensar en la técnica, hacer una trenza africana, especialmente una tan elaborada como la que lució Demet, implica dividir el cabello en secciones pequeñas y trenzarlas desde la raíz hasta las puntas, a menudo pegadas al cuero cabelludo. Esto requiere precisión, paciencia y destreza. Si Can Yaman realmente lo hizo, estaríamos hablando de un nivel de dedicación que va más allá de un simple favor. Sería un acto de intimidad y de cuidado personal. Podríamos imaginar que Demet confió plenamente en él para realizar este peinado, lo que habla de la profundidad de su relación. Es un gesto que en el contexto de la fama y la atención constante se siente muy humano y personal. En un mundo donde todo está tan expuesto, encontrar momentos de privacidad y gestos sencillos pero significativos es algo muy valioso. Además, ¿quién dice que Can Yaman no tiene talento oculto? Quizás en su tiempo libre o antes de ser actor, o simplemente por diversión, ha aprendido a hacer peinados. Muchos actores tienen habilidades sorprendentes que no salen a la luz pública hasta que se presenta una oportunidad como esta. Es una de esas historias que nos encanta creer porque añade un toque de magia y normalidad a las vidas extraordinarias de las celebridades. Ahora, ¿qué pasa si todo esto es solo una historia que los fans han construido? Bueno, incluso en ese caso, el hecho de que se haya hecho viral y que la gente haya imaginado a Can Yaman haciéndole la trenza a Demet dice mucho sobre cómo los percibimos como pareja y sobre nuestra propia fantasía de las relaciones perfectas. Nos gusta pensar que estas personas tan glamurosas también tienen sus momentos cotidianos y sus gestos de amor. Pero volviendo al titular, así la hizo Can Yaman, es una afirmación audaz que, aunque probablemente alimentada por rumores, nos lleva a reflexionar sobre la dinámica entre ellos. Si realmente él estuvo involucrado, fue un detalle que elevó el look de Demet a un nuevo nivel, no solo estético, sino también emocional. Fue un toque personal que añadió un valor sentimental incalculable. En resumen, la espectacular trenza africana de Demet Özdemir se convirtió en un fenómeno viral, y la especulación sobre si Can Yaman fue el responsable de crearla ha añadido una chispa de intriga a la historia.
Si bien no tenemos confirmación oficial, la idea de que él haya puesto sus manos en la creación de este peinado ha capturado la imaginación de los fans, sugiriendo un nivel de intimidad, cuidado y quizás hasta un talento oculto por parte de Can Yaman. Sea cierto o no, esta anécdota nos recuerda el poder de la conexión, la belleza del gesto personal y la fascinación que ejercen las celebridades en nuestras vidas. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos explorado esta interesante historia sobre Demet Özdemir y su espectacular trenza, y la posible conexión con Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo y los rumores. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman realmente le hizo la trenza a Demet? ¿Qué les pareció el peinado de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos y debatir juntos. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo si también son fans de Demet y Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Adiós.